Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan aquí en el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, pastor de la Iglesia Cristiana Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan a través de RadioGenesis.tv, al igual que Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo. Muchísimas gracias para todos ustedes. Bien, vamos entrando en forma al tema que nos trae esta semana en el libro de Levítico, capítulo 9, verso 7. Acompáñenme por favor a este texto y vamos directamente al propósito de esta enseñanza. Recordemos que en el principio, en el libro de Levítico se nos muestra un nuevo comienzo, en el cual por primera vez el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, presenta ofrendas a Dios. Y esta es la primera vez realmente que el pueblo de Dios ofrece principalmente esta ofrenda de manera voluntaria. Vimos en los textos anteriores con un corazón sabio. Así es que en el libro de Levítico nos vemos llenos de la construcción maravillosa de todo lo que ha significado el templo, y ahora en el sacerdocio, Éxodo y Levítico obviamente para hacer la conexión de los dos libros, y ahora en el desarrollo del trabajo de los sacerdotes. Vimos cómo las ofrendas, las cuales el hombre necesitaba y Dios exigía, fueron ordenadas por Dios mediante los corbán, que eran los que se presentaban, repito, como ofrenda, y Moisés debió haber entendido con absoluta claridad el sentido de estas ofrendas, porque tenían como propósito que, dígalo conmigo, la expiación, y es posible que haya entendido realmente cómo la expiación era tan importante para cada uno de nosotros. Diga conmigo, la expiación es importante para mí. Así es que llegamos al tiempo de Pesá, el tiempo que acaba de pasar en estos días, la celebración maravillosa e importante de Pesá, el pasar por encima, el pasar por alto, el brincar, realmente Passover, la Pascua, y tenemos como referencia cómo el pueblo de Israel fue salvado en medio de su esclavitud y en medio de ser indefensos. Vemos cómo viene el momento del sacrificio del cordero y la sangre esparcida en los dinteles de las puertas, de tal manera que dice la palabra: y yo Jehová les protegeré, yo Jehová les cuidaré, yo Yahweh evitaré que el heridor pase al interior de su casa. Esto es muy importante entender, porque de allí viene, repito, todo lo que es el principio de la mano de Dios salvando evidentemente a su pueblo. Después del tiempo de la salvación nos encontramos con algo muy importante, que es el tema de semana, y es precisamente el capítulo 9, verso 7 del libro de Levítico. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación. Observen, aquí es la expiación por el sumo sacerdote, Aarón, y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como lo ha mandado Yahweh. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló al becerro de la expiación que era para él. Observen que aquí primero Aarón hace sacrificio por él mismo, pero a su vez ahora viene el sacrificio por el pueblo. Es muy importante entender que en este contexto ahora vamos a ver, ellos estuvieron 7 días, los 7 días que acaban de pasar, 7, este número tan importante, el número 7 es un número de plenitud, un número de cumplimiento, un número muy importante. Entonces ahora viene el día 8, que es nuestro tema. E hizo arder sobre el altar la grosura de los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Verso 11, mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Importante en todo este proceso. Muy importante, verso 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo. Por favor, preste mucha atención a este texto, Levítico 9, verso 22. Dice la palabra: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Verso 23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión,
Y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Yahweh apareció en todo el pueblo. Wow, yo creo que este texto, usted tiene que subrayar este texto. Entraron Moisés y Aarón, Levítico 9:23, en el tabernáculo de reunión. Recuerden que en el tabernáculo de reunión está la presencia, el Shekinah de Dios. Y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Yahweh se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndole todo el pueblo, alabaron y postraron sus rostros. Esta expresión del verso 24 es una porción maravillosa que quisiera que la tengamos muy presentes, por favor, porque una vez se produjo el fuego en el altar, Yahweh produce ese fuego y consume el holocausto con todas las grosuras que estaban allí sobre el altar. Y viendo esto que estaba pasando, viendo el fuego de Dios, ese fuego de Dios, esa presencia de Dios, entonces todo, por favor, subráyelo, todo el pueblo se postró sobre su rostro. Todo el pueblo fue postrado de rodillas, postraron sus rostros a tierra y adoraron. Y saben, mis amados hermanos, cuánto necesitamos hoy como pueblo de Dios, como congregación, como iglesia, si me permite usar la expresión. Realmente yo prefiero usar más la expresión congregación que iglesia propiamente, porque cuando hablamos de iglesia pareciera ser que nos referimos al edificio, pero cuando hablamos de congregación nos referimos a quienes estamos establecidos en aquel lugar. De tal manera que cuando vemos la importancia de postrarnos en nuestras rodillas y adorar a Dios. Así es que en este proceso que estamos llevando, es muy importante tener presente que hay un orden. Número 1, la expiación por el pecado. Muy importante, expiación por el pecado. Vimos 7 tipos de ofrendas y cada una de ellas tenía como propósito la expiación. Había una ofrenda que es una ofrenda de gratitud. Importante, la ofrenda de gratitud. Saben, nosotros en este proceso de Levítico tenemos que aprender, y fue nuestro primer día cuando empezamos el tema de las ofrendas, que las ofrendas no es el contexto de lo que nos han enseñado a muchas gentes hasta el día de hoy. Pacte, entregue de dinero, primicias es dinero, y no es el contexto de lo que la palabra nos enseña. Porque cuando nosotros vemos los tipos de ofrendas y vemos que cada una de estas ofrendas cumple un propósito, entonces yo tengo en mi corazón la absoluta claridad de cuándo y cómo debo presentar ofrenda. No necesito que nadie me lo enseñe, que nadie lo diga, porque enseñarlo sí necesitamos, pero no necesito que nadie me diga, hey, es día de la ofrenda, es tiempo de la ofrenda. Si hay algo que el pueblo de Dios, Israel, a través de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, tenía absoluta claridad en todo este proceso que estamos viendo con el manual de instrucciones de Levítico, es el tema de las ofrendas. Entonces, cuando usted tiene la claridad, a ver, si me permite hacer un ejemplo simple, tal vez demasiado simple, pero que funciona. Usted tiene una casa en propiedad o en renta, lo que llamamos el mortgage, estamos pagando la mensualidad de esa casa. A su vez, esa casa, ese sitio de vivienda, tiene otros costos como son los servicios, agua, luz, teléfono ocasionalmente o el servicio de celulares, la aseguranza, podríamos mencionar algunos otros costos de vivienda. Pero usted sabe que al momento de firmar su mortgage o al momento de firmar su renta, según sea el caso, usted sabe. Eso no se lo tiene que advertir nadie, que mensualmente usted debe cumplir con el pago de esa mensualidad, de ese compromiso, renta o pago de vivienda en propiedad. Usted sabe que debe cumplir con los pagos de cada uno de los servicios que demande en su casa. Usted podría pasar en su casa sin tener el servicio eléctrico, pues simplemente no lo solicita, por lo tanto no tiene que pagarlo, pero creo que sí lo va a necesitar. Usted puede decir, no quiero que en esta casa haya servicio de agua. Usted puede decir, yo no quiero tener un servicio de agua porque no quiero pagar ese servicio. Usted lo puede decidir, pero no creo que le sea conveniente. Por lo tanto, esos servicios primarios, básicos, necesariamente
comillas, forzosamente para nuestro bienestar, para nuestro bien vivir, necesitamos tenerlo. Ahora, ¿a qué viene el ejemplo? Pues que cuando viene la mensualidad, tú no puedes decir, wow, este mes no siento pagar la luz. Voy a orar, voy a pedirle revelación al Padre para ver si este mes pago el servicio de agua. No sé, lo tengo que pensar. Tal vez tengo otros compromisos más importantes que atender. No. Si me permiten el ejemplo, exactamente es lo que Dios está haciendo con su pueblo ahora en este tiempo de Levítico. Enseñarnos cuáles son las ofrendas, tener un corazón sabio. Sabiduría es el temor a nuestro Padre eterno, y entonces tener la claridad cada cuando presentamos esta ofrenda. Pero me llama poderosamente la atención esta ofrenda, que es la ofrenda de gratitud. Cuando usted se siente agradecido con el Padre Celestial, y espero que se sienta agradecido todos los días de su vida, entonces hay una ofrenda que se llama la ofrenda de gratitud. Es una ofrenda que tú no necesitas que nadie te diga. Es una ofrenda que tú no necesitas que nadie te indique la hora, el momento, el lugar. Es una ofrenda que tú le entregas al Padre porque hay gratitud. Y cuando tenemos gratitud, esa palabra tan extraordinaria que tan rápido olvidamos, gratitud, dar gracias a nuestro Padre. Entonces dice en el punto 3, en el proceso, expiación por el pecado, ofrenda de gratitud, y en el punto 3, la gloria del Eterno aparecerá. La gloria del Eterno aparecerá, y cuando la gloria del Eterno aparece, hay un fuego, dígalo conmigo, hay un fuego. Hay un fuego que aviva mi corazón, hay un fuego que aviva mi corazón en el sentido de la pasión por mi palabra, de la pasión por la oración, de la pasión por adorar, de la pasión de tener nuestra congregación, de la pasión de cada día estar aprendiendo más. Recuerden nuestro lema: aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra. Y usted lleva probablemente más de un año escuchando casi todos los días nuestro lema: amar, aprender, vivir la palabra, porque esto significa que ahora nuestro corazón está en un nivel donde esta no es simplemente una frase que usamos, sino donde esta frase tiene un sentido, una cavidad profunda ya en nuestros corazones. Verso 24 de Levítico capítulo 9 dice: y salió fuego delante de Yahweh, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo se postraron en sus rostros. El fuego del altar cayó del cielo. Por favor, el fuego del altar viene directamente del cielo, y este fuego no se puede extinguir. Por lo tanto, salió este fuego del mismo trono de Dios. Pero observen, 3 pasos básicos. Número 1, dijimos expiación por el pecado. Expiación por el pecado, por culpa o por no culpa. Expiación por el pecado. Número 2, la ofrenda de gratitud. Y número 3, la gloria eterna de Dios que aparece. Así es que, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos este proceso, nos daremos cuenta de la importancia del día octavo. Hemos aprendido en el transcurso de estos días la importancia del día séptimo en el sentido de nuestro día de reposo, del Shabbat. Empezando el viernes a la caída del sol en las horas de la tarde, entramos a nuestro tiempo de reposo. El tiempo de reposo para muchos hermanos, gloria a Dios, que han logrado organizar sus horarios, la tradición, la cultura del calendario romano, griego-romano, y ahora estamos logrando entrar en este proceso del calendario bíblico, del calendario lunar. Entonces entendemos que el viernes en la tarde es nuestro tiempo de entrar al reposo. Sin embargo, cuando nosotros mencionamos la palabra reposo, pareciera ser: y Dios descansó en el séptimo día, en el día de reposo, en el Shabbat. Recuerden que los demás días de semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no están escritos en el contexto bíblico, toda vez que esos días corresponden a días del calendario greco-romano. Y a su vez estos días corresponden a dioses de la luna: martes de Marte, lunes de la luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus.
Esos no son días de la Biblia. Asimismo, los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, a Julio César, agosto, para agosto precisamente, para el dios imperial de Roma, agosto. Entonces, es muy importante entender que aunque decimos el día de reposo para Dios, en el día de reposo aún Dios no dejó propiamente de hacer las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué hago mención a esto? Porque pareciera ser que entendemos que en el séptimo día Dios simplemente se cruzó de brazos y decidió, bueno, es día de descanso, es mi día de reposo. No, realmente en el día de reposo también muchas cosas pasaron. Dios en el día de reposo nos permite tener unidad de familia, tener comunión de familia, empiezan a sucederse momentos extraordinarios, hay sanidad, hay gozo, hay paz, hay recuperación, hay estrategias, hay planes, hay motivación. El día de reposo trae un entorno maravilloso, es decir, que en el mismo día de reposo, Dios está trabajando en cada uno de nosotros como cuerpo, como iglesia, como congregación, como familia, como sacerdote, como esposo, como esposa, como hijo. Dios está trabajando en ese tiempo de reposo. Entonces, una vez viene el tiempo del día 7, ese día maravilloso, recuerden que 7 representa plenitud. Nosotros tenemos en el ministerio o una de las secciones del ministerio para matrimonios, lo hemos llamado ya por muchos años, 7 llaves de plenitud matrimonial. 7 que representa esa plenitud. 7 llaves, no es que hayan 7 pasos básicos, esenciales, únicos. Son 7 llaves así llamadas. Te entregaré las llaves del reino, y estas 7 llaves que nos permiten vivir en un mejor estilo de vida como matrimonio, como pareja. Y por supuesto la llave número 1 será la llave de la oración. Por supuesto, tenemos la llave de la administración financiera, porque cuando hay un adecuado manejo financiero, un adecuado presupuesto familiar en nuestros hogares, entonces entendemos la importancia del número 7 y la plenitud de nuestros hogares, entre otras. Ahora, viene por supuesto, repito, el día octavo, y en el día octavo empieza el servicio sacerdotal de Aarón y sus hijos. Y esto tuvo lugar precisamente en este día, después del día séptimo, que viene el día de resurrección. En el Shabbat, pastor, ¿qué está usted diciendo? Sí, porque nos enseñaron que según la doctrina tradicional, que Yeshua resucita en el domingo, pero realmente, si vamos a los textos, y no lo puedo enseñar en este momento, pero lo estudiaremos en su respectivo momento, nos daremos cuenta que Él resucita en el tiempo de Shabbat. Obviamente tenía que ser así. Y al siguiente día, el día octavo, viene el tiempo de resurrección, viene el tiempo de nuevo comienzo. El día octavo significa nuevo comienzo. Diga conmigo, nuevo comienzo. Hoy tal vez sea el día de nuevo comienzo para muchas personas. Nuevo comienzo en su vida personal, en su vida laboral, en su vida académica, en su vida profesional, en su vida sentimental, en su vida ministerial. El tiempo de resurrección nos trae a un nuevo reto, nos trae a un nuevo proyecto de vida, nos trae un tiempo de entrega total. Y este día octavo representa ese tiempo de resurrección, ese tiempo de nuevo comienzo, e indica que todo servicio sacerdotal tiene que ser realizado precisamente ahora, en el tiempo de la resurrección. Así es que, como ya mencionamos en el libro de Levítico, el octavo día se refiere a un día después de los 7 días en los que duró, perdónenme, el tiempo de consagración de Aarón y de sus hijos. Este tiempo en el que Aarón y sus hijos duraron en el tiempo de consagración es lo que podríamos llamar una práctica. Todos desarrollamos una práctica. Usted puede imaginar un médico en su práctica de medicina, cirujano, pues tiene que practicar y practicar, pero va a llegar un día octavo en el que definitivamente hoy será su día en el que va a practicar o va a practicar en el sentido de que va a realizar su primera intervención quirúrgica, es decir, pulso, bisturí, pinzas y a cortar. Y allí veremos entonces la práctica. Es lo que prácticamente sucede aquí cuando el sacerdote Aarón y sus 4 hijos empiezan el proceso de sacrificio por ellos y por el pueblo. Ahora,
Cuando nosotros vemos cómo estos sacerdotes de Dios desarrollaron su proceso, nos damos cuenta que el servicio sacerdotal debía cumplir cada ordenanza con absoluta pulcritud. Lo hemos mencionado ya en otras ocasiones. En esto vemos cómo el viejo hombre ya no podía realizar las cosas según su contexto, su manera, su opinión personal, sino que el sacerdote debía estar debidamente preparado para hacer lo que Dios le ordena que tiene que hacer y no lo que sus emociones o su pensamiento de hombre lo quieren llevar a hacer. Lamentablemente nosotros vamos a encontrarnos en esta historia como hoy los ministros, los sacerdotes, y en esto por supuesto me incluyo como sacerdote, como pastor de una congregación, muchas de las veces cuando debemos tomar acciones o decisiones a nivel de nuestras congregaciones, la mayoría de las veces las hacemos teniendo en cuenta nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra experiencia, nuestro intelecto, nuestro sentido lógico, pero tal vez muy pocas veces realmente estamos delante de la presencia de Dios pidiendo absoluta dirección y control en todo lo que hacemos. Yo tuve que aprender, mi esposa utiliza una frase, o aprendes por revelación o aprendes por persecución. Pues muy bien, yo he tenido que aprender muchas veces por persecución, muchas circunstancias. Y algún momento en medio de una encrucijada muy fuerte a nivel de la congregación, en las que muchas personas se acercaban y me decían, no permitas ese tipo de situación, es mejor presentar una denuncia, es mejor y llevar esto a una corte. Y el Señor me decía, según el libro de Segunda de Crónicas, estad quieto, no es tuya esta lucha, yo soy el que te va a defender. Pero en nuestras emociones, en nuestras intenciones, queríamos hacer las cosas escuchando a uno, escuchando a otro, entendiendo el concepto jurídico, el concepto legal, la norma, la cultura, la forma de hacer. Pero Dios me decía, estad quietos. Y si algo he aprendido a nivel del ministerio pastoral es estar quietos y obedecer, porque no es tuya la guerra. Esa guerra es del Señor y Él es el que nos da la victoria. Él es quien nos guarda, Él es quien nos cubre, Él es quien nos da la dirección. Entonces el servicio sacerdotal vemos cómo debe desarrollar todo lo que el proceso de Dios indica y nos encontramos que ahora en este tiempo de resurrección Dios nos habla con absoluta claridad cuando tenemos una legítima, auténtica intimidad con el Padre. Así es que en el servicio sacerdotal que redimimos a Dios tiene que ser realizado en este tiempo de resurrección, y la realidad de la resurrección del Mesías es que Él es ahora el Espíritu vivificante. Recuerden 1 Corintios capítulo 15, verso 45, y todo cuanto nosotros hagamos en el Espíritu de Dios es hecho precisamente ahora, en este octavo día, en este precioso tiempo de resurrección. Así es que todo lo que nosotros queramos hacer en nuestras congregaciones, en nuestras familias, en nuestras actividades profesionales, laborales, económicas, intelectuales, cualquiera que sea que las queramos hacer en el espíritu del hombre, en el espíritu intelectual, en el espíritu humanista, présteme por favor mucha atención a esta palabra. Porque tenemos muchas predicaciones extraordinarias. Las he escuchado, gentes que predican con una expresión maravillosa, pero son sentidamente enseñanzas desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista motivacional, y nos hacen subir el ego y nos sentimos súper. Pero a los pocos días estamos de golpe en golpe. ¿Por qué? Porque nuestra revelación, nuestra palabra tiene que ser en el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, ahí hay libertad. Dígalo conmigo, libertad. Así que mis amados hermanos, espero que en este tema que estamos desarrollando acerca del sacerdocio,
acerca del sacerdocio propio de Aarón y sus hijos, a 4 hijos sacerdotes, los sacrificios que ellos hicieron por sí mismos, ya en el ejercicio de sus funciones, ahora el ejercicio por el pueblo. Nos vamos a encontrar inmediatamente con el capítulo 10. En el capítulo 10 vamos a dejarlo como tarea para el día de mañana. Usted, por favor, tómese el tiempo en esta jornada, en su reposo, en su tiempo oportuno, y estudie, por favor, el capítulo 10 con mucha atención, porque vamos a hablar la importancia de Nabat y de Abiud, hijos de Aarón. Tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh, dice en mi texto, un fuego extraño que él nunca les mandó. Vamos a dejarlo ahí en el verso 1. Usted va a ver, o mañana veremos con detenimiento, qué pasó con estos 2 hijos sacerdotales del sumo sacerdote, que realizaron una acción con su incensario, presentaron el incienso al Dios Todopoderoso. Tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que estos hombres sacerdotes del Dios Altísimo hicieron inadecuadamente, inapropiadamente? ¿Será acaso que tomaron ellos su propia decisión? ¿Será acaso que ellos no consultaron o no tomaron la dirección del Padre sumo sacerdote, su papá? En este caso, su padre en el sentido de papá. ¿Qué fue lo que pasó para llegar a tan alto extremo en el que estos 2 sacerdotes perdieran la vida? Bueno, ya me adelanté. Lea el texto completo, tal vez muchos de ustedes nunca lo han leído. Levítico capítulo 10, verso 1, será nuestro tema el día de mañana. Hablaremos de Nabat y Abiud, qué pasó con ellos, y nos haremos algunas preguntas, por supuesto buscando algunas respuestas. Mis amados, este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, les agradezco por acompañarnos. Gracias por visitar nuestro canal en el YouTube, Radio Génesis 128, y allí están absolutamente todas las enseñanzas de cada uno de los ministerios, radio, el programa para matrimonios, estudio bíblico maná, estudio devocional, cápsulas de vida, allí está absolutamente todo. Muchísimas gracias, shalom, bendiciones, un muy buen día y les espero puntualmente mañana. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Bendiciones.